Buenos días, compañeros y compañeras, profesor. Nuestro trabajo de investigación son las 6 ciudades con más variación anual en la inflación del Ecuador. El caso concreto que nos tocó, o la ciudad que nos tocó, es la ciudad de Loja. Mi nombre es Cintia Moreira. Dentro del país, 6 ciudades sufren casi regularmente la variación de la inflación. En el presente trabajo nos toca hablar de la ciudad de Loja, o también conocida como Inmaculada Concepción de Loja. Esta ciudad es un referente cultural del país a nivel internacional. El IPC permite medir la variación de los precios en el tiempo de una canasta de bienes y servicios representativos en el consumo nacional de los hogares. El IPC tiene un uso generalizado como factor de ajuste para los valores monetarios de ciertos pagos, como salarios, prestaciones sociales, rentas de viviendas, intereses, impuestos, valor del capital de activos y pasivos monetarios, etc. Es importante que desde un contexto teórico reconocer que este documento servirá como sustento para futuras investigaciones, pues se ha realizado un profundo análisis y síntesis de las cuestiones más importantes de la variación anual de la inflación dentro del país. Como objetivo general tenemos fundamentar las 6 ciudades con más variación anual en la inflación del Ecuador, caso concreto, Ciudad de Loja. Objetivos específicos: comprender el funcionamiento de la variación anual de la inflación en la ciudad de Loja. Como segundo objetivo específico tenemos conocer las principales causas de la inflación anualmente en la ciudad. El nombre de la ciudad, Loja, o también conocida como Inmaculada Concepción de Loja. Tenemos como ubicación el cantón Loja en la provincia de Loja, del Ecuador, al sur de la sierra. Su cabecera cantonal es la ciudad de Loja, lugar donde se agrupa la mayor parte de su población. Que tenemos que al norte limita con el cantón Saraguro, sur y este con la provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste parte de la provincia del Oro y los cantones Catamayo, Gozamana y Quilango. Bueno, la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es una subida generalizada de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo de un periodo de tiempo, en este caso, un año. Y la importancia es que debe de ser controlada por las autoridades económicas de todo el mundo. Tienen entre sus objetivos principales de política monetaria mantener la inflación en niveles bajos y estables. En la economía e inflación de la ciudad de Loja, la economía de la provincia de Loja es la 12ª del país. Experimentó un crecimiento promedio del 3,67% dentro de los años 2002 y 2007. El crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4,3 durante el mismo periodo. Los tipos de inflación. La inflación se puede clasificar en función de las causas que proceden. Inflación por demanda o por costes, principalmente. O atendiendo al porcentaje de crecimiento, deflación, inflación moderada o hiperinflación. Mi nombre es Yulexis Zambrano y voy a hablar sobre los sectores de la economía de las que se generan mayores cantidades de recursos económicos. Este expresado en cantidades en millones de dólares.
En 2021, el país fue el 70% exportador más grande del mundo, con 21,6 millones en bienes, 0,1% del total mundial. En la suma de bienes y servicios exportados, alcanza los 26 mil millones y se ubica en el pueblo 70 a nivel mundial. En términos de importaciones, en 2019 fue el 62% mayor importador del mundo. En el sector primario de la agricultura, en 2018, el país produjo 7,5 millones de toneladas de caña de azúcar, 6,5 millones de toneladas de banana, 2,7 millones de toneladas de aceite de palma, 1,3 millones de toneladas de maíz, 1,3 millones de toneladas de arroz, 269.000 toneladas de patata, 235.000 toneladas de cacao, 17% mayor productor del mundo, 149.000 toneladas de piña, 103.000 toneladas de naranja, además de producción menores de otros productos agrícolas. La organización territorial. El modelo territorial dentro del Plan del Desarrollo y Ordenamiento Territorial se divide en dos partes, el modelo territorial actual y el modelo territorial deseado. El modelo territorial actual es la representación gráfica del diagnóstico estratégico aplicado al territorio, donde se señalan los gobiernos y potencialidades existentes, sin proyecciones a futuro. La modelización actual del territorio se ha constituido de manera consensuada entre los componentes biofísico, económico, productivo, cultural, asentamientos humanos, movilidad y política institucional. Este se convierte en el inicio del modelo territorial deseado a través de la implementación de un modelo de gestión, ya que la planificación en general y la territorial en particular no está diseñada para la inmediatez, sino para planificar el territorio para el futuro. A ver si puedes visualizar, espera. Población. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población del Ecuador es de 14.483.499 habitantes. La provincia de Loja cuenta con 4.048.966 habitantes, representando el 3,1% de la población nacional, ocupando el 10º lugar entre las provincias más pobladas del Ecuador. Aspectos demográficos. Con respecto a la demografía, la población del Cantón Loja está en constante crecimiento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, la población del cantón ascendía a 214.855 habitantes, según la misma fuente para el año 2020. Estiman una población de 274.112 habitantes, de los cuales 84,6% pertenecen al área urbana y el restante 15,90 en el área urbana se explica por la migración interna, campo-ciudad, motivada por mejores oportunidades de desarrollo y superación. Relieve. Prácticamente Loja está centrada en el valle de Cucibamba, en el corazón de la joya del Sahel, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Su relieve está compuesto principalmente por la pequeña llanura de Cucibamba, formadas por los sedimentos de un remoto lago, el delta de los ríos Zamora y Malacatru, y las colinas del pedestal de San Cayetano, Pucara, Yanacocha y Carigán. Hasta hace pocas décadas Loja se hallaba únicamente en la parte central del valle de Cucibamba, pero debido a su crecimiento en la actualidad, solamente el centro de la ciudad se encuentra en dicho sector. El relieve se presenta muy irregular y con altitudes que van desde los 700 metros y sobrepasan a los 3.700 metros. Los accidentes más representativos son las cordilleras del Bunque, San José, Tambo Blanco, de La Paz, del Salal, de los Altos, los Guavos y otras. Principales recursos naturales. El Cantón Loja cuenta con una variedad de especies de flora que se distribuyen a lo largo del territorio. La mayor diversidad de flora está presente en la ciudad de Loja, debido a la presencia de sitios de conservación de especies como por ejemplo el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa,
La destrucción de las especies animales es inminente por la desarticulación de las cadenas tróficas. Esto está sucediendo en los cerros y montañas del Cantón Loja, desapareciendo gran parte de la fauna silvestre por el seccionamiento de los nichos de vida. A continuación, mi compañera. Aspectos climáticos. El clima es uno de los factores ecológicos más influyentes sobre las características morfológicas, extremas y anatómicas, distribución geográfica y comportamiento funcional de las especies animales. Las características del Ecuador, como en cualquier parte del mundo, responden a una diversidad de factores que modifican su condición natural, tales como latitud geográfica, altitud del suelo, discreción de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento del océano, es decir, las corrientes marinas y los vientos. Necesidades básicas, la pobreza por el NBI en el Cantón Loja en el año 2010 es de un 43.59%, en el cual se encuentran por debajo del indicador de la provincial, con un 61.84%. Si realizamos una comparación del indicador del NBI del 2001 con respecto al 2010, podemos observar que se ha disminuido más o menos un 19.64% a nivel cantonal. En la ciudad de Loja, que tiene un aproximado de lo que son las viviendas propias de un 48.36%, según la empresa municipal, ha incrementado más o menos 914 servicios desde el 2014. E infantiles, principales causas de muerte. La tasa de mortalidad en lo que respecta al país ha incrementado en un descenso más o menos entre el año 2001 a 2010 de 4.40% a 4.26% de defunciones por cada 1.000 hospitales. Entre las causas de mortalidad general se sitúan las enfermedades hipertensivas 7%, las diabetes mellitus 6.50%, influenza y neumonía con un 5.40%, accidentes de transporte terrestre 5.40% y enfermedades del cerebro vasculares con un 5.30%. En el Cantón Loja, la tasa de mortalidad es mucho más mayor porque está más o menos entre el 5.11% al 4. O sea, oscila entre el 4.53% al 5.11% dentro de la provincia. Movilidad humana. Niveles y causas. En el Cantón Loja, la migración en la población masculina es mucho más elevada, es decir, un 57.44% frente a la población femenina, 42.56%. El rol protagónico de las mujeres en los flujos migratorios se da por la flexibilización del uso de la fuerza del trabajo en algunos países, como con Italia y España, que demandan de mano de obra femenina destinada al trabajo doméstico, al cuidado de ancianos, enfermos, niños. Empresas más importantes que se ubican en este cantón. El Parque Industrial de Loja. Este está situado en la zona norte de la ciudad. Barrio Amable María, a 300 metros del Colegio Militar Lauro Guerrero. Cuenta con un terreno de 21 hectáreas donde se implementa el proyecto. Contempla más de 109.440 metros cuadrados de área útil, con capacidad para reemplazar 133 lotes, cuyas áreas están dentro del rango de 300 a 2.500 metros cuadrados. En el Parque Industrial de Loja podrán ser admitidas empresas locales, nacionales o extranjeras, nuevas o ya existentes, dedicadas al desarrollo de actividades fabriles en general. Descripción de los productos o servicios que ofertan, importan o exportan, en esto del comercio, turismo y la gastronomía.
Por las fiestas de fundación que se conmemoran en tal día, se realizó la cuarta feria gastronómica y recetas lojanos. En los 15 San Sebastián se exhibieron otros platos ecuatorianos y de países invitados como Perú, Chile y Bolivia. Para Daniel Bustos, de la Cámara de Turismo de Loja, conocido como las siglas CACTU, la gastronomía es uno de los atractivos para los visitantes que llegan desde el norte de Perú y Europa, principalmente también arriba desde Cuenca, Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Manabí, sobre todo en agosto y septiembre, por la devoción por la Virgen del Cisne. Tasa de crecimiento de la ciudad. Según Jorge García, subdirector del Instituto Nacional Ecuatoriano, Ecuador registra actualmente una población de 16.938.986 habitantes, lo que representa un crecimiento importante desde el último censo del 2010, con un aumento alrededor de 2.4 millones de personas. Esto como entidad, teníamos presupuestado un crecimiento de 18 millones, situación que no se dio. Esto nos indica que si tenemos un aumento de población importante, pero es de manera lenta, explico esto, como lo es población. Sector urbano que es de 293.398 habitantes. En el sector rural hay una cantidad de 192.082 habitantes. Y en esto la población total es de 485.421 habitantes. En la cantidad de vivienda. El sector urbano, 112.606. Esto, entre paréntesis, es 112.346 viviendas particulares y 260 colectivas. El sector rural, 86.419. Esto serían 86.176 viviendas particulares y 243 colectivas. Buenas noches, mi nombre es Inés Toda y voy a hablar sobre la participación económica por sectores. El presente gráfico fue atribuido por el Banco Central del Ecuador, donde podremos analizar datos del 2012 al 2018 respecto a los pesos y la tasa de variación. En lo que respecta al año 2012 al 2013 tuvimos un crecimiento de 4.9%, mientras que para el 2014 y 2015 tuvimos un leve crecimiento de 0.1%. Para el 2016 tuvimos un decrecimiento de 1.2%, esto respecto al terremoto de aquel año que afectó a toda la economía en general del país y por ende a los precios y la tasa de variación. Para el 2017 y 2018 tuvimos un crecimiento de 1.4% respecto al 2017, donde podemos atribuir que la provincia de Loja tuvo una gran participación en este debido a la actividad de suministros de electricidad. Bien, ahora en la evolución per cápita del país, podemos analizar lo siguiente. En el primer cuadro tenemos que en el 2022 el Ecuador tenía un 2.9% en el PIB respecto al 2021 que era de 4.2%. Podemos entonces analizar que el Ecuador tuvo menos que el 2021 tuvo 13 décimas menos que el 2021. Esto quiere decir que fue un decrecimiento. Analizando el cuadro número 2, analizamos que el PIB per cápita del Ecuador para el 2022 fue de 6.148 euros, es decir, 1.096 euros más que respecto al 2021, que fue de 5.052. Ya. Para analizar adecuadamente la evolución del PIB en el Ecuador, analizamos el siguiente gráfico donde nos damos cuenta que en el 2022 el PIB anual del país era de 30.214 euros y analizamos que el crecimiento para el 2022 fue de 109.167 euros. Es decir, tuvimos un gran crecimiento del 2002 al 2022 hubo un gran crecimiento económico favorable en el país.
y a los niveles de productividad. Estos factores han generado insatisfacción por parte de los productores y desmotivación para seguir produciendo, tomando en cuenta que el sector rural es el que provee los productos vitales para la subsistencia de los ciudadanos de la provincia. La asignación de los recursos, en la asignación de los recursos públicos, el presupuesto es un instrumento que permite planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos del Estado. Como conclusiones tenemos los índices y variaciones del IPC se generan por todos los niveles de desagregación de la canasta de acuerdo a la clasificación del consumo individual por finalidades. Es decir, en lo que tenemos división, grupo, clase, subclase, y, producto y geográficamente a nivel nacional y regional. En la variación anual de la inflación en la ciudad de Loja es muy importante ya que la ciudad tuvo en el 2019 un puesto de inflación mayor, es decir, fue la ciudad más cara en ese año. Como recomendaciones, pues tenemos que en tiempos de inflación es bueno un presupuesto familiar y la buena observación al mismo. También tenemos que la inflación afecta a todos los miembros de la familia sin importar la edad, por lo que es importante realizar cambios en el consumo y a su vez reemplazar algunos productos por otros de menor costo y evitar gastos innecesarios. Gracias.